y el sudor ya corría por la nuca de Marcus Thomas mientras empujaba las últimas cajas de poliestireno del bote de su padre. El sol ni siquiera había tocado el agua todavía, pero el trabajo ya estaba hecho. Era así todos los días. Se despertaba antes de las 5, ayudaba a su padre en el muelle y luego corría para alcanzar el autobús que lo dejaba a unas cuadras de la Academia Westwood. Él no se quejó. Por el contrario, él veía ese esfuerzo como parte de lo que él era. Pero ese día todo parecía más pesado. Las manos callosas, los ojos cansados, el uniforme impecable todavía húmedo en el cuello. Ese era el precio de la responsabilidad. Cuando entró al aula, 15 minutos tarde, todas las miradas estaban puestas en él. Sabía lo que vendría después, pero no estaba preparado para la crueldad que le esperaba. Señor Thomas, el olor que sale de su mochila está invadiendo toda la habitación. La voz de la profesora Barbara Winters cortó el silencio con la frialdad de quien ya ha juzgado y condenado. Marcus se detuvo en el medio de la habitación, confundido. La clase rió en un coro apagado. ¿Te bañaste antes de venir, muchacho?, continuó con una sonrisa forzada y cruel. Marcus respondió que sí, tratando de contener la vergüenza que ya le quemaba el rostro. Con agua de mar, ¿no? Porque hueles a pescado. Es asqueroso. Luego se cubrió la nariz con 2 dedos cubiertos de anillos llamativos. Un zumbido se extendió por la habitación. Marcus, inmóvil, miraba al suelo intentando procesar lo que estaba sucediendo. «Levántate y sal de mi clase. Esta es una buena institución, no un mercado de pescado». El silencio se apoderó del lugar. Tragó saliva con fuerza, se dio la vuelta y se fue, intentando no correr, intentando no llorar. Fue como si toda la escuela le hubiera dado la espalda con un solo comentario. Marcus caminó hacia el baño más alejado del edificio principal, el que casi nadie usaba. Se encerró en uno de los cubículos, se sentó en la tapa del inodoro y dejó que el silencio lo envolviera. No lloró, al menos no de inmediato. Se quedó allí unos minutos, mirándose las manos que aún olían a mar, el olor de la vida que sustentaba su hogar. ¿Debería haberme cambiado de ropa? ¿Tenía razón? El pensamiento lo carcomía, aunque sabía que no era así. La vergüenza se mezclaba con la ira, pero también con un miedo que no le gustaba admitir. El miedo de que este no fuera un caso aislado, sino parte de algo más grande, más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, consideró abandonar la escuela. Aquella beca que tanto significaba de repente parecía una condena de exposición y humillación diaria. Cuando llegó a casa ese día, fingió que todo estaba normal. Su padre, Raymond Thomas, estaba preparando el almuerzo como de costumbre, vistiendo un delantal desgastado que decía «Rey del Mar». Marcus dio una sonrisa breve y forzada. Raymond no preguntó nada. Confió en el silencio de su hijo, pero observó. Sabía leer en los gestos y los ojos lo que escondían las palabras. Por la noche, cuando Marcus ya estaba en la cama, escuchó a su padre llamando a alguien abajo. No entendía qué era, pero la voz era diferente, firme, seria, casi dolorida. Al día siguiente, cuando Marcus se despertó, vio algo que nunca había visto antes en el garaje. Un Bentley negro, brillando como si hubiera salido de un escaparate. Y su padre, vestido con un traje gris oscuro, con la misma mirada tranquila de siempre, pero ahora con algo más: propósito. «Vamos, hijo, hoy no vas a entrar por la puerta de atrás». Esas fueron las únicas palabras que dijo Raymond antes de abrir la puerta del coche. Marcus dudó. Todavía estaba conmocionado por la humillación del día anterior y, para ser honesto, no quería llamar más la atención de la que ya había llamado. Pero algo en la postura de su padre lo hizo ponerse de pie. El camino a la escuela fue silencioso. Cuando llegaron, el impacto fue inmediato. Los estudiantes se detuvieron en el patio y los profesores interrumpieron sus conversaciones.
Un Bentley en la puerta de Westwood no pasó desapercibido, especialmente cuando Raymond Thomas salió de él como si estuviera a punto de comprar toda la escuela. Marcus no sabía qué pensar. Hasta ese momento, lo único que sabía de mi padre era el muelle, el barco, el sudor. Ver esa imponente figura ahora era casi como conocer a un extraño. En el salón principal del colegio ya los esperaba el director, citado por un correo electrónico que Raymond había enviado la noche anterior con copia a la junta directiva. Gabriela Santos, colega de Marcus y editora del periódico estudiantil, también los esperaba, con su celular en la mano. Había grabado toda la escena de humillación. No solo las palabras de Bárbara, sino también la risa apagada de sus compañeros y el silencio cómplice de otros profesores que estaban cerca. ¿Listo para ver lo que la verdad puede hacer?, le susurró a Marcus antes de subir al escenario del auditorio. En cuestión de minutos, el espacio estaba abarrotado. La administración pensó que sería una buena idea acomodar la petición del donante anónimo que estaba a punto de anunciar algo importante. Nadie sabía aún que el hombre de traje, de pie junto a Marcus, era responsable de una parte importante del presupuesto de la escuela. A medida que el video comenzó a reproducirse, el sonido de sillas crujiendo y respiraciones pesadas llenó el auditorio. La voz de Barbara Winters, alguna vez respetada como símbolo de excelencia académica, ahora sonaba como un retrato viviente de todo lo que la escuela pretendía combatir: racismo, elitismo, humillación pública. «Este niño debería estar en un mercado de pescado», dijo en el video, riendo. «Probablemente ni siquiera sepa leer. Esto es una escuela, no una casa de beneficencia». Un silencio incómodo cayó sobre todos. Gabriela finalizó la grabación y le pasó la palabra a Raymond, quien subió al escenario con paso firme. Se presentó simplemente: «Soy Raymond Thomas, pescador, padre de Marcus y fundador de Thomas Marine Enterprises». Hubo un revuelo inmediato. «También he sido donante de esta escuela durante 8 años. Nunca busqué reconocimiento, pero hoy estoy aquí porque ha llegado la hora de asumir responsabilidades». Raymond continuó con firmeza y sin levantar la voz. «Lo que mi familia ha vivido aquí no es un caso aislado. Es un reflejo de una cultura que necesita cambiar. Y como financiador, estoy dispuesto a retirar todo mi apoyo, a menos que se produzca un cambio real». Luego enumeró sus demandas: suspensión inmediata del docente, implementación de un programa obligatorio antidiscriminación, revisión de las políticas disciplinarias y creación de una junta con representación étnica y social real. El director, visiblemente desconcertado, pidió un receso para hablar con la junta directiva, pero Raymond fue claro: «La decisión es suya, pero las consecuencias serán mías». Marcus, desde donde estaba, observaba todo en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el pecho no le dolía. Sintió algo diferente: dignidad restaurada. La noticia se extendió por la escuela como un reguero de pólvora. Más tarde esa tarde, la gerencia anunció la destitución inmediata de Barbara Winters, quien sería investigada por conducta discriminatoria. El vídeo grabado por Gabriela se convirtió en parte del proceso y otros estudiantes comenzaron a reportar episodios similares que involucraban a la maestra. En poco tiempo, emergió una imagen clara de un patrón de abusos sostenido por el silencio institucional. La decisión de Raymond obligó a la universidad a tomar una posición. Ya no era una cuestión de imagen, era una cuestión de supervivencia. Ante la amenaza de retiro de fondos y la inminente exposición del caso, la escuela cedió. Los cambios comenzaron con reuniones de emergencia, comunicación a los padres y, lo más importante, el inicio de un plan de reestructuración interna. Por primera vez, Westwood Academy se vio obligada a mirar hacia adentro. Esa noche, cuando regresaron a casa, Marcus y Raymond cenaron en silencio.
No había necesidad de palabras. El gesto del padre lo había dicho todo. «Gracias por no dejar que esto me defina», dijo finalmente Marcus, con los ojos llenos de lágrimas. Raymond se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de su hijo. «No necesitas mi nombre, hijo. Ya tienes el tuyo, y vale mucho más que cualquier título». Por primera vez, Marcus lo creyó. Durmió profundamente esa noche, como no lo había hecho en semanas. Día siguiente regresó a la escuela con la cabeza en alto. Las miradas ahora eran diferentes, algunas curiosas, algunas avergonzadas, algunas admiradas. Pero él no buscaba aprobación, sabía lo que llevaba. Yo sabía quién era, y eso fue suficiente. Los días siguientes estuvieron marcados por un intenso movimiento en la Academia Westwood. El colegio anunció oficialmente la creación del Comité de Diversidad y Equidad, con la presencia de estudiantes, padres, docentes y miembros externos designados por Raymond. Invitaron a Marcus a unirse al comité, pero inicialmente lo rechazó. «No quiero ser símbolo de nada, solo quiero respeto». Fue Gabriela quien lo convenció de aceptar. «Ya eres un símbolo, Marcus. La diferencia radica en si dejas que otros hablen por ti o si abrazas tu historia». Él aceptó, y cuando asistió a la primera reunión, comprendió la dimensión de lo que había comenzado. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Se amplió el número de becas y el proceso de selección pasó a considerar no solo el rendimiento académico, sino también las trayectorias de vida. Más que cambios estructurales, hubo un cambio de clima. Los docentes recibieron capacitación obligatoria sobre sesgos inconscientes y prejuicios institucionales. Los estudiantes comenzaron a discutir temas que anteriormente habían quedado ocultos. El nombre de Marcus, una vez asociado con el chico de las bolsas, ahora era sinónimo de coraje y transformación. En esencia, seguía siendo el mismo, discreto, trabajador y seguía ayudando a su padre en los muelles, pero había algo diferente en la forma en que los demás lo miraban. Y lo más importante, por tu cuenta. Comenzó a ser llamado a hablar en asambleas escolares y en una de ellas sugirió la creación de un programa de mentoría entre veteranos y nuevos becarios. Nadie debería pasar por lo que yo pasé solo. A veces, el simple hecho de que alguien te diga que perteneces aquí lo cambia todo. La propuesta de Marcus fue aprobada por unanimidad y, en menos de un mes, el programa de mentoría estudiantil estaba en funcionamiento. Él mismo acompañó a 2 estudiantes de primer año, ambos de barrios periféricos, que se encontraban apretados entre la presión de mantener su beca y el ambiente elitista de la escuela. Marcus no dio grandes discursos ni prometió soluciones mágicas. Lo que ofrecía era escucha, presencia y ejemplos reales. Compartió las estrategias que utilizó para estudiar en casa con pocos recursos. Contó cómo lidió con las miradas sospechosas y, lo más importante, demostró que era posible resistir sin perder la ternura. Esta convivencia sencilla y directa transformó los encuentros en momentos de fortalecimiento. Los estudiantes se sintieron vistos y ver a alguien como Marcus en el centro de atención le dio sentido a su viaje. La transformación más simbólica, sin embargo, llegó unos meses después. El antiguo aula de la profesora Barbara Winters fue reabierta oficialmente como el Centro de Estudios Culturales Gloria Thomas, un homenaje a la madre de Marcus, quien había fallecido años antes. Gloria había sido antropóloga y siempre le había enseñado a su hijo que la cultura es el alma de un pueblo y quien la entiende, la respeta. La ceremonia fue discreta como prefería Marcus, pero llena de significado. Asistieron profesores, alumnos, padres de familia e incluso personal de limpieza. En el centro de la sala, una placa dorada mostraba el nombre de Gloria junto a un mural con frases sobre identidad, respeto y pertenencia.
Marcus permaneció en silencio durante gran parte de la ceremonia, pero al final dijo algo que dejó una huella imborrable en todos los presentes. Hoy, mi madre regresa a este espacio, y esta vez ha llegado para quedarse. Incluso con su nuevo prestigio, Marcus nunca dejó que los elogios lo distrajeran. Se despertaba constantemente antes del amanecer. Trabajaba con su padre en el muelle y llegaba a la escuela con la misma mochila desgastada de siempre. Algunos colegas, hasta entonces indiferentes, comenzaron a saludarlo con genuino respeto. Otros todavía fruncían el ceño, pero ahora tenían que tragárselo en silencio. Lo que nadie esperaba era que, incluso con cartas de aceptación de universidades como Harvard, Stanford y Columbia en su escritorio, Marcus tomaría una decisión que sorprendería a todos. Eligió estudiar en la universidad estatal local. Cuando se le preguntó, respondió simplemente: «Mi lugar está aquí. Aún queda mucho por cambiar, y quiero estar presente cuando eso suceda». La decisión dividió las opiniones entre los docentes. Algunos pensaron que fue un desperdicio, otros reconocieron su valentía. Pero para Marcus estaba claro: no tenía sentido abandonar la ciudad para ser acogido en otro lugar, mientras tantos seguían siendo excluidos donde él vivía. Su objetivo ahora era más grande que solo un título. Quería construir puentes, abrir puertas, dejar huellas. Comenzó a asistir a grupos de discusión sobre políticas públicas, participó en 1960 talleres comunitarios y aceptó una invitación para trabajar como voluntario, como tutor, para estudiantes de escuelas primarias en barrios desfavorecidos. Quiero que sepan que es posible llegar, pero también quiero que allí esté aquí algún día, le dijo a un periodista local que lo entrevistó después de una charla. El artículo fue compartido por miles de personas. Por primera vez, Marcus sintió que su historia servía a algo más grande. Con el tiempo, Marcus comenzó a ser invitado a eventos fuera de la escuela, conferencias en otras instituciones y reuniones con líderes comunitarios. Pero nunca perdió su esencia. Siempre que podía, regresaba al muelle, se ponía sus guantes gruesos y cargaba cajas junto a su padre. Fue allí, entre redes y mareas, donde se reencontró con todo lo que lo formó. Raymond, a su vez, observaba a su hijo con un orgullo silencioso, pocas veces expresado con palabras, pero presente en cada gesto. Ver a Marcus convertirse en quien era, sin renunciar a sus raíces, fue su mayor recompensa. «Honras a tu madre todos los días», dijo una noche mientras observaba a su hijo terminar un trabajo sobre equidad en la educación. Marcus sonrió sin levantar la vista. «Ella fue quien me enseñó a ver». El impacto de su carrera también llegó a la propia Academia Westwood. La escuela, antes conocida por su exclusividad elitista, comenzó a ser mencionada en informes sobre innovación e inclusión educativa. El Centro de Estudios Culturales Gloria Thomas se ha convertido en un referente interno y externo, recibiendo visitas de investigadores, estudiantes y educadores. Gabriela, quien continúa como editora del periódico estudiantil, publicó un dossier sobre el proceso de transformación de la escuela, destacando cómo la valentía de una estudiante y la firmeza de un padre cambiaron toda una estructura. No fue un milagro, fue una acción, fue la verdad, escribió. Marcus leyó el artículo en silencio, con el corazón pesado, no por dolor, sino por un reconocimiento lleno de recuerdo, esfuerzo y dignidad. La historia de Marcus trascendió los muros de la escuela y la ciudad. Universidades, fundaciones e incluso empresas comenzaron a mencionar su nombre como ejemplo de liderazgo joven y transformación social. Pero para él, nada de eso importaba más que los pequeños encuentros, como aquel día cuando un nuevo estudiante, también negro y becado, se me acercó en el pasillo y me dijo suavemente: «Gracias por abrirme el camino».
Marcus simplemente asintió y continuó caminando a su lado como un igual. No había vanidad en su caminar, solo la conciencia de que resistir cuando uno tiene poco requiere mucho más que fuerza. Es necesaria persistencia, exige saber quién eres, incluso cuando el mundo intenta convencerte de lo contrario. Y esto, Marcus había aprendido cuando era niño, descargando cajas de pescado con su padre. En el primer aniversario de la reestructuración de Westwood, se celebró un evento especial. Marcus se sintió honrado, pero pidió no ser el centro de atención. Sugirió que el evento destaque a nuevos becarios, mentores voluntarios y profesores que estuvieron más comprometidos con los cambios. Al finalizar la ceremonia, fue llamado al escenario. El director, ahora con otra actitud, le agradeció públicamente. «Nos enseñaste a ver». Marcus tomó el micrófono, miró a los estudiantes y dijo: «Ojalá nadie tuviera que pasar por lo que yo pasé, pero ahora quiero más. Quiero que todos aquí se sientan orgullosos de quiénes son y de lo que traen consigo, incluyendo el olor a pescado, si es el caso». Las risas y los aplausos no eran burlas. Ellos pertenecían. Ya no necesitaba esconderse. Esa última frase resonó en los pasillos de la escuela durante semanas. Incluido el olor a pescado, se convirtió no solo en una broma privada entre los amigos de Marcus, sino también en un símbolo del cambio que había comenzado allí. Lo que una vez fue motivo de vergüenza, ahora era tratado con respeto e incluso orgullo. El prejuicio no desapareció de la noche a la mañana, pero perdió terreno. Fuerza perdida, porque ahora había una resistencia organizada, una voz colectiva y, sobre todo, ejemplos vivos de superación. Marcus ya no era simplemente el chico de las bolsas. Fue el joven que expuso una estructura defectuosa sin levantar la voz, simplemente siendo quien era. Y eso fue exactamente lo que inspiró a muchos otros a hacer lo mismo. Demostró que el problema nunca estuvo en sus orígenes, sino en la mirada sesgada de quienes se niegan a reconocer valores fuera de sus propios moldes. En los años siguientes, Marcus continuó estudiando, trabajando y participando en iniciativas sociales. Creó una red de mentores que se expandió a otras escuelas y comenzó a colaborar con políticas educativas orientadas a la equidad. Nunca buscó ser el centro de atención, pero siempre estaba donde más marcaba la diferencia. En el recinto escolar, en el borde del muelle, observando atentamente a cualquiera que llegara. La Academia Westwood, que en su día fue un símbolo de exclusión disfrazada de excelencia, ha llegado a ser reconocida por su compromiso con la diversidad. Y todo comenzó con un niño que se negó a inclinar la cabeza después de ser humillado frente a una sala llena de gente. Marcus Thomas no se convirtió en un héroe, se convirtió en un ejemplo, y quizá eso sea aún más poderoso.